Oye, James comenzó a perseguirlo. Desde que había perdido a su esposa, tenía siempre indiferencia hacia el resto del mundo, pero por mucho que quisiera alejarse y olvidar que había visto la mancha de sangre en el pavimento, esto era algo que no podía dejar pasar. No había manera de que pudiera dejar abandonado a alguien que probablemente estaba muriendo. Dada la cantidad de sangre que la persona había perdido, el tipo debía ser alguna clase de rufián que se metió en una pelea y que estaba ahora deambulando por el pueblo medio inconsciente y sangrando gravemente, aparentemente sin sus zapatos también. No importaba cuánto James llamara y gritara, la figura huía sin detenerse. Tal vez la persona lo confundió con su atacante. A pesar de que la figura andaba tambaleándose, se movía muy rápido y la distancia entre ellos crecía más con cada paso. A medida que huía, un rastro de sangre moteado iba quedando en el camino tras de ellos, yendo de norte hasta el final de la calle Lindsay. Luego bruscamente giró hacia la derecha. El rastro luego continuó en dirección noreste hacia la avenida Nathan. La calle principal se llevaba a la salida del pueblo. James fue conducido a un camino destapado, separado a ambos lados con cercas alambradas, igual que en una construcción, terminando en un túnel medio terminado, justo como el que había pasado antes de llegar al pueblo. Naturalmente no había ningún trabajador a la vista. La figura que había seguido no se encontraba en ningún lugar. De repente, el eco de un ruidoso estruendo proveniente de la entrada del túnel, aunque este lugar estaba claramente fuera de los límites. La única cosa que lo bloqueaba eran unos trozos de madera clavados en la entrada del túnel para formar una tosca barricada, la cual era suficiente para deslizarse a través de ella. En el suelo había un pequeño radio de bolsillo. Probablemente pertenecía a alguno de los trabajadores de la construcción, como él podía escuchar algo de música mientras trabajaba. ¿Pero por qué lo habría dejado? James prendió un interruptor. Inmediatamente la radio dejó escuchar una ensordecedora onda de estática que no solo lastimó sus oídos, sino que parecía golpear algún extraño sonido también. En ese momento una irrazonable pero compulsiva idea hacía eco en su mente. No he subido el volumen, pero la estática esta se hace más fuerte. El sonido de pies caminando sobre escombros y desechos constantemente se acercaba. Fuera de las profundidades del túnel emergió una figura tambaleante. James comenzó a preocuparse a medida que se hacía claro que esta era ciertamente la cosa que lo había guiado hasta aquí, pero lo que sea que la cosa fuera, era seguro que no era humano. Los brazos de la criatura parecían estar fusionados con su manchado cuerpo, su carne podrida. Carecía completamente de ojos, de nariz, de boca y de cualquier cosa que pudiera identificar como una persona. Tropezaba como borracho al avanzar, mientras la parte superior de su cuerpo se estremecía y se retorcía en una extraña danza. No parecía estar lastimado. Entonces, ¿cómo diablos dejó un rastro de sangre fresca? Claramente este retorcido monstruo no era la víctima, sino el agresor. Todo su cuerpo se sacudía. James comenzó lentamente a retroceder, aterrorizado como estaba. Se preocupaba más porque la cosa se le acercara. Quería escapar, quería huir. Hubiera sido fácil solo darse vuelta, atravesar de vuelta la barricada y correr, pero no lo hizo. Dándose vuelta arrancó una vieja tabla de la barricada y, lleno de vigor y rabia, se preparó para usar su arma. Porque había escogido hacer tal cosa tan temeraria y estúpida. Ni siquiera él lo sabía. Simplemente no podía dejar que aquella retorcida cosa continuara existiendo más. No podía dejar un monstruo tan peligroso merodear por ahí y causar más daño. Sin embargo, la verdadera razón por la que él odiaba esta cosa no tenía nada que ver con el sentido de la justicia. Era repugnancia. Reunió toda su fuerza. James golpeó con el tablón apuntando hacia la retorcida cabeza del monstruo. La criatura retrocedió y, a pesar de no tener boca, dejó salir un chillido penetrante. Una y otra vez golpeó con el tablón, hasta que perdió la cuenta de cuántas veces había golpeado a la cosa, y sus brazos estuvieron adoloridos y cansados. Herido gravemente, el monstruo cayó al suelo, aterrizando en donde debería haber estado sus brazos en sus restos esparcidos. A pesar de los golpes que recibió, todavía se estremecía y se retorcía en el suelo. Luego, finalmente, se quedó inmóvil. ¿Está muerto?
Para estar seguro, James lo palpó con su tablón de madera. Ninguna señal de movimiento. Ahora que estaba tirado en el suelo en un charco de sangre como este, parecía más una babosa viscosa que un ser humano. Su cara, sin facciones, estaba muy destrozada y estaba derramando fluidos vitales por todo su cuerpo. No había duda, la horrible criatura finalmente estaba muerta. ¿Qué demonios era esa cosa? Sin importar cómo lo mirara, sin importar cuánto tratara de racionalizar la existencia de ese monstruo, nada tenía sentido. ¿Podría ser alguna clase de fallido sujeto de pruebas que escapara de un laboratorio? Jugó con varias posibilidades similares en su cabeza. Trató tanto como pudo de creerlas. James se sacudió y arrojó a un lado el tablón untado de sangre. Estaba a punto de deslizarse de vuelta por la barricada para dejar el túnel, cuando la radio nuevamente llamó su atención. Lo consideró con sospecha, cuando la criatura apareció a la vista. El radio estaba retumbando con estática, pero ahora que la cosa está muerta, se ha quedado en silencio. De repente comenzó a sonar otra vez. James miró alrededor preocupado de que anunciara la presencia de otro monstruo, pero esta vez sonaba, diferente de algún modo. Si lo escuchaba cuidadosamente, podía apenas escuchar la voz de una mujer. James casi gritó: ¡Mary! ¡Esa es la voz de Mary! Dándose vuelta, agarró el radio y escuchó más de cerca. La voz de Mary lo llamaba en medio de la estática. Estoy a... Wood Mematja. James casi gritó: ¡Mary! Esa era la voz de Mary. Dándose vuelta, agarró el radio y escuchó más de cerca. La voz de Mary lo llamaba en medio de la estática. James, estoy a... Wood Mematja. James sostuvo el parlante del radio cerca de su oído, ansioso por escuchar más, pero la voz de su esposa se desvaneció y todo lo que pudo oír fue una estática crujiente. Golpeó y movió todos los interruptores, pero sin importar lo que hiciera, la voz no volvió a decir nada. Se rindió y puso el radio en el bolsillo de su chaqueta, dejándolo encendido solo por si acaso. Tal vez Mary ha podido llegar a la torre radial del pueblo. ¿Estaba tratando de enviarle un mensaje? Tal vez el verdadero propósito de la carta fuera que se acercara lo suficiente al radio para captar la señal. Pero si eso fuera verdad, entonces, ¿por qué no escuchó nada en el radio del carro de camino al pueblo? ¿Y cómo es que ese estúpido radio roto es el único capaz de captar la señal? James remontó sus pasos hasta que regresó al pueblo. Luego se dirigió hacia el edificio de los apartamentos Woodside. Cuando Mary le habló por la radio, pensó haber escuchado el nombre de Woodside. Sin embargo, tenía un ligero problema. No tenía idea de dónde quedaba el edificio. Tuvo que revisar el mapa del pueblo, pero no estaba marcado en ningún lugar. Con algo de suerte se encontraría con alguno de los residentes del pueblo pronto y podría preguntarle en dónde quedaban los apartamentos. James comenzó a caminar al norte subiendo a la calle Lindsay. Luego fue por el oeste y a la avenida Nathan. Justo al norte de la avenida Nathan estaba uno de los lugares especiales, el parque Rosewater. Como no había tenido suerte buscando el edificio de los apartamentos, decidió ir hacia el parque mientras tanto. De repente, James notó dos personas emerger de un callejón frente a él. Genial. Tal vez ahora pueda preguntar en dónde queda el edificio. «Oigan ustedes, por aquí», gritó con la intención de captar su atención y corrió a encontrarlos. Sin embargo, se detuvo en seco cuando un sonido familiar salió del bolsillo de su chaqueta. El radio revivió sus crujidos y comenzó nuevamente a emitir estática. Desafortunadamente su voz captó su atención y las figuras borrosas giraron de frente a él. A medida que se aproximaban a través de la niebla, se volvía más y más claro que algo andaba muy mal. A medida que se acercaban, se retorcían de la manera más antinatural. Eran monstruos iguales al que había matado hace un momento. ¿Acaso todo un grupo de esas jodidas cosas escapó de un laboratorio en algún lugar? Incluso ahora, mirando a esas cosas retorcerse en agonía, le traían el mismo sentimiento de odio y repugnancia. Quería destruirlos, aplastar sus cabezas igual como al otro, cualquier cosa que acabara con la existencia de esos horribles monstruos.
James se dio cuenta de que había dejado su arma, el tablón de madera. Por un momento pensó en usar solo sus puños, pero el pensamiento de tener que tocar verdaderamente su repulsiva carne le estremecía los huesos. Más importante, tenía una desventaja de número de 2 contra 1. Quizá esta vez sería mejor evitar un conflicto innecesario. Habiendo aclarado su mente, James se volteó y corrió al sur antes que las criaturas pudieran tambalearse más cerca. Corrió hacia la calle Katz, un camino que recorría de este a oeste en el centro del pueblo. Luego tomó una desviación hacia la calle Neely. Sus movimientos torpes parecían retrasar a los monstruos, y con cada giro aumentaba su ventaja y los dejaba atrás hasta que desaparecieron en la niebla. Al correr, James notaba que entre más se alejaba de los monstruos que lo perseguían, más suave se hacía la estática de la radio. ¿Podría estar respondiendo a la presencia de esas criaturas? ¿Cómo podía un radio roto hacer algo como eso? Fuera cual fuera la razón, si podía ayudarlo a protegerse, valía la pena tenerlo cerca. Sin embargo, a pesar de que los monstruos se habían quedado atrás y no se veían por ninguna parte, el radio aún no estaba completamente callado. Corrió directamente a la intersección de la calle Martin con la calle Katz. Pasó sobre la calle con el cruce de caminos en la calle Neely. Más adelante. Solo tenía que continuar corriendo adelante. Tenía sus ojos puestos en la calle Munson, porque al cruzar la calle Neely se había topado nuevamente con otra criatura viniendo en mitad de la vía. ¿Qué demonios?, gritó James con incredulidad. Estas cosas simplemente están merodeando por todo el lugar. ¿Se habrán tomado el pueblo o algo? Ahora la calle Katz parecía estar ocupada también con criaturas sin brazos, dejándolo sin ningún lugar a donde ir. James se detuvo paralizado con horror y solo pudo mirar a las sombras retorcidas bailando sobre la niebla, incluso si trataba de correr otra vez. No había manera de que pudiera volver a la avenida Nathan. En este momento de desesperación, se acordó de las advertencias que le había dado la mujer del cementerio. En el momento ciertamente no se las tomó muy en serio, pero ahora debió haberlas escuchado, debió haber dado la vuelta y haber huido cuando tuvo la oportunidad, incluso después de haber encontrado al primer monstruo. Debió haber dejado este loco pueblo demente, pero no pudo. Su desesperada búsqueda de Mary. Él no podía solo rendirse. La simple idea de verla de nuevo, aunque fuera una vez, era suficiente para hacerlo continuar incluso ahora cuando las cosas se habían vuelto tan peligrosas. Ella era la razón de que sin importar cualquier cosa, él debía sobrevivir, incluso si significaba arriesgar su vida. Él simplemente no podía quedarse quieto a esperar la muerte. Al diablo con ellos. James se impulsó hacia adelante rezando para que fuera capaz de encontrar un hueco entre los monstruos, o de que fuera capaz de empujar a uno de ellos hacia un lado y lograr pasar por la pequeña multitud. En el momento en el que se aproximó el primer cuerpo retorcido, la niebla pareció cambiar de color ante sus ojos y su boca, y sus ojos comenzaron a arder con un agrio olor podrido. Habiendo perdido momentáneamente el foco, corrió directamente hacia uno de los monstruos, y fue tumbado en la otra dirección, golpeando fuertemente el pavimento. De repente, fue atacado por una tos violenta y su boca se entumeció como si hubiese sido inyectado con anestesia. Era veneno. Ahora estas asquerosas criaturas estaban escupiendo veneno en el aire. ¿Cómo diablos pueden escupir veneno si no tienen boca? Mientras otro monstruo se tambaleaba hacia él, observó que su cuerpo estaba dividido por una grieta cavernosa que recorría desde su cuello hasta su cintura. Sus húmedas y oscuras entrañas eran totalmente visibles. La criatura se dobló hacia atrás, como si estuviera tomando aire desde su segunda y bizarra boca. James tuvo la sensación de que estaba preparándose para rociar más de ese terrible veneno ácido, pero no estaba como para quedarse para averiguarlo. Balanceando su pierna como un eje, pateó la pierna del monstruo lo más fuerte que pudo, noqueando sus pies y dejándolos retorciéndose en el pavimento. La falta de sus brazos causó que se revolcara indefenso mientras intentaba pararse nuevamente. Poniéndose rápidamente de pie, James comenzó a patear a la criatura mientras estaba distraído. ¡Solo muévete! Sus duras botas atravesaron rápidamente la piel suave, dejándolo cubierto de pegajosos fluidos corporales rojos. El monstruo chillaba y convulsionaba con cada impacto. Dándose vuelta, comenzó a mover sus piernas. Esto le permitió arrastrarse por el suelo. Al principio, James pensó en escapar,
pero con un rápido movimiento, el monstruo hizo un giro en U y se arrojó directamente a él. Estaba tratando de contraatacar. James se empezó a sentir realmente mal. Todo su cuerpo estaba temblando y se estaba comenzando a sentir mareado. Sin duda, por el veneno. Esto era malo. Si no se alejaba de allí pronto, no sabría cuánto más podría resistir. Dio un paso vacilante hacia atrás y su espalda golpeó la cadena de una cerca haciéndola sonar. «Espera, ¿tal vez sea una puerta?» James se dio la vuelta y vio que efectivamente era una puerta. La empujó, se apresuró a cruzar al otro lado. Luego tiró la puerta y la cerró con seguro, dejando la reja metálica entre él y el monstruo retorcido. Detrás de él estaba un edificio de apartamentos de 3 pisos, hecho de madera. Sus viejas tablas y su pintura pelada mostraba su edad. Junto a la entrada había una placa igual de vieja, la cual decía «Apartamentos